Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario. Bueno, buenos días a toda la audiencia de la FM Che. Estamos en una nueva columna de Buena Vida y Poca Vergüenza. Antes de empezar de lleno con el tema de hoy, queríamos disculparnos con la audiencia de que el martes pasado no pudimos salir con una nueva columna. Tuvimos algunos inconvenientes técnicos y también una necesidad interna de reorganizarnos. Pero ya estamos de nuevo y con todas las pilas. Estamos en época de pandemia y nos invaden dudas, preguntas, incertidumbres. Nosotros, para que puedas pensar en otras cosas, queremos sumar otra pregunta o hasta incluso otra incertidumbre. ¿Cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? Nos hacemos esta pregunta porque el 23 de septiembre fue el Día de la Visibilidad Bisexual. Con B de bueno. En su momento hablamos sobre esto, hicimos una columna, pero pasaron cosas. Se nos quemó la computadora y todo lo que habíamos charlado quedó perdido en el éter. Pero nunca es tarde para hablar de esto porque es muy necesario visibilizar diferentes orientaciones sexuales. Antes de continuar, nos parece necesario hacer algunas aclaraciones. Cuando hablamos de sexo nos referimos a una categoría biológica. Es decir, hay personas que nacen con genitales femeninos, personas que nacen con genitales masculinos y otras con genitalidad mixta. El género hace referencia a una categoría social, a cuáles son las características que cada sociedad y cada cultura le atribuye a lo femenino y a lo masculino. El género es identidad y la identidad es movimiento. Si bien Occidente intentó establecer dos géneros como los únicos posibles, las personas históricamente se han autopercibido más allá de estas estructuras. La orientación sexual, en cambio, refiere al deseo, a la atracción. Las personas tenemos deseos diversos sobre con quiénes y cómo tener relaciones sexoafectivas. La bisexualidad es una orientación sexual. Si soy bisexual, ¿eso significa que solo me atraen hombres y mujeres cisgénero? No, se trata de la atracción hacia más de un género. Ya lo decía el manifiesto. No asuman que la bisexualidad es binaria. No asuman que solo hay dos géneros. También nos parecía importante rescatar algunas cuestiones históricas, justamente para demostrar también que el activismo bisexual tiene muchos años de historia. Por ejemplo, para finales de los 60 ya había grupos, por ejemplo el grupo Blues Mary, que es uno de los más conocidos y que se suele destacar más, pero luego de la rebelión de Stonewall, para principios de los 70, es cuando comienza a asentarse mucho más el movimiento, con mucha más fuerza, e inclusive para 1972 se escribe esta declaración de Ithaca sobre bisexualidad. Después, para mediados de los 80, el movimiento también comienza a expandirse, supera inclusive los límites de Estados Unidos, llegando a diferentes partes del mundo. Se forman las primeras organizaciones de base feminista y para principios de los 90, 1991, ante la necesidad de unidad, ante esta invisibilidad generada inclusive dentro de los grupos disidentes, se lleva adelante la primera conferencia internacional bisexual en Ámsterdam, Holanda, pero no es sino hasta 1999 que se establece el Día de la Visibilidad Bisexual a partir de la iniciativa de tres activistas que son Wendy Curry, Michael Page y Gigi Raven Wilburn. Wendy fue presidenta de la Red de Apoyo para Bisexuales en Estados Unidos y manifestaba que la mayor amenaza para la comunidad era justamente la invisibilidad. Gigi fue premiada en 1999 por el Instituto Americano de la Bisexualidad por su trabajo a nivel mundial, porque era una gran activista, y Michael fue quien diseñó la bandera B-Pride al notar que los bisex no se sentían identificados por otras simbologías que ya existían en ese momento. Los colores que había elegido Michael fueron el fucsia, como representación de las atracciones del mismo sexo, el azul, representando las atracciones heterosexuales, y el púrpura como la atracción en todo el espectro de los géneros. Yo me pregunto, ¿por qué es necesario un día de la visibilización bisexual? Porque digo, nosotros no tenemos un día de la visibilización heterosexual. Qué loco, espero que no. Cuando es la norma es necesario a veces nombrar la disidencia, ¿no?
porque sabemos que lo que no se nombra no existe, entonces necesitamos ponerle palabras a nuestras experiencias, a nuestras formas de desear, de sentir y tratar de no sufrir tanta discriminación, tanto prejuicio por parte de otros que no sienten como nosotros. Hay dentro de la bisexualidad, que más bien son bisexualidades, hay mucho prejuicio, mucho estereotipo de cómo viven esas personas. Uno de esos prejuicios es, bueno, pero entonces te gusta todo, te gusta lo que venga. Qué loco, porque en realidad a las personas heterosexuales no se les dice que por gustarle un hombre le gustan todos los hombres, sino que se sobreentiende que lo que te gusta de las personas no es solo que sea hombre, sino otras características de su forma de ser, de su físico, de las cosas que les gustan. ¿Y por qué, si dentro de la heterosexualidad es tan fácil concebir esto, con los bisexuales pensamos que es un no, voy y le doy a todo lo que venga sin importarme nada más? Sí, nos cuesta mucho salirnos de nuestros parámetros mentales y culturales. Pero además esto de la promiscuidad también, ¿no? De que cuestionamos que capaz vas a andar con todas las personas, que no puedes mantener una pareja estable, cuando dentro de la heterosexualidad justamente también existe la promiscuidad. No, si los heterosexuales son todos fieles, estás hablando cualquiera. Tenés razón. Sí, también este prejuicio de, pero estás en una fase, ¿no? Es una etapa, todavía en realidad no te diste cuenta que sos gay o lesbiana, estás dudando, estás indecise. No construiste bien tu sexualidad todavía. Claro, como que todavía estás en tránsito. Y claro. no es así. Por ahí esta necesidad de visibilizar viene de la mano de que le pegan por un lado y por el otro. Dentro del colectivo LGBTIQ+, que la B hace referencia a la bisexualidad, así y todo se sigue sufriendo discriminación de otras personas, de otras diversidades, que nos dicen que aún no nos decidimos cuando sí nos decidimos. Queremos contarle que todos estos interrogantes que les estamos presentando, todas estas problemáticas, no es que nosotros dijimos, ¿qué sentirán los bisexuales? Y nos pusimos a flashear, ¿no? Sino que en realidad nos estuvimos informando, estuvimos leyendo, y todas estas cuestiones sobre la discriminación o sobre el estigma que se crea sobre las personas bisexuales es algo que ellos vienen denunciando hace un montón de tiempo, y que también desde este lugar se hace necesario un día de la visibilización bisexual para que se pueda tomar la palabra y que cada uno pueda decir cómo vive la bisexualidad y que no sea una construcción ajena o algo que la sociedad define, sino algo definido desde la voz de sus propios protagonistas. Hemos leído también en algunos artículos que inclusive en convocatorias, en marchas de colectivos LGBTIQ+, sus propios manifiestos o declaraciones a la hora de tomar el micrófono es como que intentan ser modificadas o que le busquen una vuelta de tuerca, porque es como que no se atañe a ciertos parámetros. Entonces es como que si no tenés cierta estructura, si no vas dentro de algunos lineamientos, desestructurás todo y no sé, inclusive pasa dentro de las disidencias. Eso es lo loco también, como que dentro de esos colectivos se los sigue mirando como bichos raros. Sí, a mí esto me hace reflexionar, ¿no? De también cómo nosotros definimos a otros, ¿no? Y entonces también como que damos por hecho que por ser homosexual sos de izquierda o sos una persona abierta que tiene la posibilidad de entender y empatizar con los demás. También a veces decimos que por ser de izquierda no vas a ser machista, ¿no? Como... Y en realidad todas estas construcciones sociales, el patriarcado, la heteronorma, nos ha calado tan profundamente en cada uno de nosotros que pertenezcamos a capaz que a colectivos diversos, nos surge a veces esta necesidad de tener que pedirle al otro que se defina o sentir que tenemos la capacidad de decir cómo el otro tiene que sentir o vivir su sexualidad, ¿no? Y pedirle que se defina bajo los parámetros de nuestra propia norma. Me generaba esa pregunta cuando planteábamos este tema, es ¿por qué tenemos que definirnos sexualmente, ¿no? ¿A partir de qué necesidad? ¿Por nosotros mismos o para los demás? Porque ahí me parece que se juega mucho también la mirada del otro, ¿no? De cómo uno se siente juzgado o con la necesidad de andar marcando ciertos terrenos para generar como una especie de acuerdo social. Y pienso, ¿por qué no poder disfrutar toda su amplitud de la sexualidad, digamos? Cuando hay inclusive datos de culturas anteriores a esta cultura occidental en que la sexualidad era mucho más amplia y se veía como una cuestión entre comillas normal, digamos. Se podía disfrutar de la sexualidad de una manera mucho más amplia.
pero bueno, será para profundizar más adelante. Sí, se ve que tenemos un largo camino por recorrer, por deconstruir y por reconstruir, y ahí viene la bisexualidad a decirnos que las categorías no son fijas, que no son estáticas, y cómo podemos relacionarnos con esa fluidez sin prejuzgarla y acercarnos siempre desde el respeto, ¿no? Nosotros hacíamos esta pregunta: ¿cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? Porque es una pregunta muy común a lesbianas, a homosexuales, a bisexuales, pero ¿cuándo te diste cuenta? ¿Cómo te diste cuenta? Esa necesidad de definirnos que a veces nos limita, y bueno, a veces la visibilidad viene a abrir el panorama y decir, bueno, es esto lo que siento, quiero vivirlo con libertad, con felicidad, con alegría, compartirlo con otros y disfrutarlo, sin que por ese deseo que siento me repriman, me juzguen. No te dejen ser. En tu sentir. No, desperdiciaste tu vida viendo quién es raro o no. Bueno, siempre con la idea de no dar definiciones ni verdades, sino de poder abrir el pensamiento, de entender que el conocimiento es poder y que cuanto más conozcamos de las diversas maneras con que cada persona vive la vida, más posibilidades de elegir vamos a tener. Se nos va una nueva columna de Buena Vida y Poca Vergüenza, siempre intentando plantear interrogantes. Que quede la duda picando. Sí, con la idea de construir un mundo más libre, más apropiado para poder expresar todas nuestras libertades y también construirlo a partir de estas políticas de género, ¿no? Te dejamos capaz una consigna, si te animás en estos días a preguntarle a una persona. ¿Cuándo te diste cuenta que eras heterosexual? Porque la verdad que nosotros intentamos preguntar y había una barrera del otro lado que habla mucho de cómo en realidad nunca nos ponemos a pensar de estas cosas o muy pocas veces. Para mí que nunca nos lo preguntamos. Pero crees que solamente la diferente soy yo. Te da pánico el espejo cuando mirás lo que soy. ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? La bisexualidad incomoda porque no es fija. No existe una bisexualidad y tampoco la entendemos como estática. En un mundo donde la norma y la exigencia es que seamos determinables y predecibles, las categorías que están en constante movimiento aterran. Lo que soy, si te gusta bien, y si no, no. Si te gusta bien, y si no, no. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.